Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias a Julio por acogernos en su canal y permitir estos encuentros y este compartir que tenemos en todo momento con la inspiración y las ganas de que hagamos un viaje a la investigación, a ejercitar ese científico que somos. Ese científico que se nos ha invitado a tener como alguien muy especial, muy inteligente, como si nosotros no pudiéramos alcanzar ese grado, vamos a ponerlo así, ¿sí? Cuando el ser humano por naturaleza es científico. ¿Por qué? Porque es investigador. Somos investigadores. Es todo lo que hacemos en esta vida. Y cuando, por la manera en que la usamos, dejamos de funcionar como investigadores naturales que somos, ahí empezamos con todas estas historias que ahora estamos tratando de discernir, ¿no? Un poco es eso. Siempre es una invitación. Cada uno de los seres que componemos este colectivo humano presente hoy acá somos seres con una inteligencia muy importante, con una serie de capacidades, estén más o menos activas, pero son capacidades que las tenemos y por tanto no hay, vamos a poner, alguien como por ejemplo yo, que se pueda presentar aquí a decir, esto es así. Lo que hago en todo caso, si es que sirve para alguna cosa, es una invitación para que esa investigación que yo voy haciendo, que ya he realizado y que continúo realizando, pueda, qué sé yo, inspirar o curiosear lo suficiente a quien le parezca y le interese y le vengan las ganas y que use sus propias herramientas para averiguar. ¿Por qué? Porque el hecho de no hacerlo es lo que ha conducido a una situación en la que ahora muchos nos sentimos desorientados. Y, bueno, aceptamos que ha habido toda una serie de situaciones durante el tiempo que sea que nos han conducido hasta donde estamos hoy. Y ahora, bueno, pues ahora tenemos que echar una ojeada a dónde estamos y tratar de entender un poco para dejar de estar enfadados y empezar a tener acción, una acción bonita y positiva, una acción que nos permita movernos de un modo distinto y que nos dé mayores historias, mayores... No me gusta la palabra lograr, pero bueno, sí, necesitamos empezar a saber que podemos hacer mucho más y que lo podemos hacer nosotros mismos. Y que necesitamos empezar a aprender a ser más autónomos para poder construir un nuevo colectivo. La parte individual existe y el colectivo existe. Y el desarrollo de la parte individual se desarrolla en un colectivo. Entonces está una cosa, digamos, entrelazada con la otra. Pero si cada uno de los individuos anda, digamos, sin usarse, pues el colectivo anda como anda. Y ahora estamos ahí, vale, que te pego, a ver si vamos logrando pequeñas cosas. Y en todo este movimiento alcancé recientemente a recibir como un llamado a observar un poco mejor cuál es nuestra aventura con lo que llamamos verdad. Que usamos, que tenemos más o menos comprendida de alguna manera, pero que quizá nos conviene, sería, digamos, saludable para todos, que empezáramos a, digamos, investigar un poco cómo estamos funcionando con la verdad, con lo que nosotros tenemos como considerado la verdad. La verdad, según el diccionario, es como la conformidad de las cosas que podemos ver o con las que contactamos
con el concepto que de ellas forma la mente. ¿Se entiende? Hay una conformidad o no con lo que nos encontramos en la vida, puede ser físico o no, con la forma que la mente ha contenido respecto a. Curioso. También puede ser que estemos estableciendo una conformidad con lo que se piensa y se dice. ¿Se entiende? Lo que pienso y siento está conforme. Entonces ahí tengo una forma también de verdad. Bueno, no sé. Al final esto de la verdad queda ahí como diciendo, depende de cómo tú has introducido una serie de datos respecto a lo que sea. Y según cómo tú hayas introducido esos datos, que empieza todo esto desde que somos realmente muy pequeños, pues tú vas a decir que eso es cierto, eso no es cierto, por los datos que tú has introducido. En algunos casos, según cómo se dé en la persona, pues puede dar cierta rigidez. ¿Por qué? Porque algunas cosas son mucho más relativas de lo que nos imaginamos. Luego porque también sabemos que absolutamente todo puede moverse, transformarse, modificarse. Por lo tanto, esos datos que entraste no es que sean incorrectos, pero pueden necesitar, digamos, que puedan abrirse a integrar o admitir nuevos datos. ¿Sí? Así que andamos ahí, tratando de comprender mejor, pues que la verdad, por lo menos tal como la tenemos como base operativa desde el código lingüístico del español-castellano, nos da una idea un poco así como diciendo, bueno, esto está en relación a cómo entraste los datos. Bien, correcto. Partiendo de ahí, ¿qué sucede cuando resulta que esos datos que hemos entrado a nuestra mente están basados en datos que vienen de otros? Cuando resulta que uno entra a no hacer alguna cosa porque le han estado diciendo desde muy pequeño que eso es muy malo o que eso es muy peligroso. Y a lo mejor uno nunca de adulto se atreve o ni siquiera contempla la posibilidad de realizar determinados actos o cosas porque entiende como que eso está muy mal o que eso es muy peligroso. Eso, digamos, conforma la actuación, el modo de operar de un ser humano en relación a una verdad adquirida. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo muy simple, cuando un papá ve a un niño con un martillo, le dice, cuidado que con esto te puedes hacer daño. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está entrando la experiencia del papá. ¿Por qué? Porque probablemente sabe que ya se dio algún golpetón. ¿Sí? Entonces le está diciendo a su hijo, cuidado que con esto te puedes hacer daño. Pero el niño empieza con unas ganas de experimentar, ¿sí? Y si el padre le quita el martillo, vamos, las ganas de tener esa cosa en las manos y ver qué puede hacer con ella, crecen, bueno, exponencialmente, ¿no? ¿Es qué ocurre? Cuando el papá se gira y no lo ve, va, toma el martillo y empieza a darle... Y vaya usted a saber, en ese momento a lo mejor sí, realmente intenta poner un clavo o una cosita y se da en el dedo. Y ahí eso duele. Entonces, ¿qué está viviendo el niño? Está sintiéndolo todo, está sintiendo el gusto de tener esa cosa que pesa tanto en las manos, está sintiendo el gusto de poder intentar imitar al papá.
y está sintiendo el dolor que puede suceder si al no saberla usar va y se daña el dedo. O se le cae y le cae en el pie y duele. Entonces está sintiendo todo el tiempo. Sí, eso es correcto. Si resulta que esto más o menos sucede de esta forma, en ese momento es cuando esa criatura va a comprender, de alguna forma, va a asociar que cuando su papá le advirtió, cuidado que con esto te puedes hacer daño, sí, que era, vamos a poner, una posible verdad adquirida, se forma en su interior como algo real, realmente. Esto duele si no lo sabes usar. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos que una verdad sentida. ¿Sí? Hasta aquí todo funciona, vamos a decir de una forma, digamos, natural y correcta. Pero cuando la vida que vivimos nos ofrece el uso de tantas cosas que no podemos tomarlas y averiguar cómo van. Cuando resulta que nos entregan herramientas que no tenemos ni idea de cómo funcionan, porque usamos coches, motocicletas, y hay una buena cantidad de los humanos que las usamos que a duras penas sabemos cambiar una rueda. Y claro que hay quien sabe mucho más, pero también hay muchos que no sabemos ni siquiera. Yo aprendí a cambiar ruedas, pero por necesidad. En la zona donde yo vivo, llamar a según qué horas al mecánico, pues se le hace complicado. Así que tuve que aprender y además como mi instancia natural es ponerme a ello, pues aprendí. Pero siempre pongo el común denominador porque realmente esta sí que la sé, pero hay otras que no. Sí, de motores entiendo muy poco. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos usando vehículos, estamos usando máquinas que no sabemos cómo el engranaje cómo va. Y el día que se paran, Dios, tengo que ir a alguien que sepa cómo va para que me las arregle. Sí, y a veces puede ser una tontería como un filtro, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero no sabemos. Entonces, damos por sentado que eso funciona, y es correcto, estamos hablando de máquinas, ¿sí? Pero hay otras cosas que están involucradas en nuestra vida, que nos involucran completamente, que nos hacen ir a determinadas velocidades, con ciertas ocupaciones, ideas, pensamientos, incluso sentimientos, que vienen dados por verdades que nosotros no podemos comprobar. Los pretendidos avances científicos, aparte de que la mayoría de ellos no son entregados, hay bastantes científicos que están sintiéndose incómodos con esta situación, porque cualquiera de los avances posibles que podamos hacer dentro de nuestra comunidad deberían ser compartidos. Es importante para todos, ¿sí? Si se ha logrado hacer un avance concreto, se está investigando cualquier cosa, lo estamos haciendo desde el colectivo y por lo tanto cualquier cosa de las que hagamos pertenece al colectivo. Esta cuestión de, esto es selectivo para unos cuantos, desde mi punto de vista es un mal que afecta a todos, incluso a esos que lo hacen así. Y a lo mejor creen que con eso tienen mucho poder, pero no se dan cuenta que están enfermos. ¿Por qué? Porque están tratando de dividir el colectivo. Del mismo modo ha sucedido con tantas cosas que no me quiero ir por los cerros de Úbeda, pero entiendan esta división, esta separación y esto me lo quedo y lo guardo y no lo explico porque, qué sé yo, voy a hacer una patente a ver si me forro o simplemente voy a, qué sé yo, otro dirá, a ver si puedo, qué sé yo, conquistar el mundo. La mayor conquista pertenece al grupo. Si yo encuentro, vamos a poner, una fórmula por casualidad o sin casualidad, por investigación o por lo que sea, que permite que desaparezcan ciertas, no sé, qué sé yo, ciertas situaciones anómalas en el físico,
mi mayor logro va a ser poderla entregar a mi comunidad, que son todos los humanos que están en el planeta, a muchos de los cuales no conozco y probablemente no conoceré nunca, así digamos físicamente, para que todos puedan usarla. Y nos quitemos de encima cualquier historia. Ese es el mayor logro. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos mejor. Y eso va a subir nuestra frecuencia y nuestra alegría y nuestro bienestar. Por lo tanto, aquí van a florecer las cosas mucho más en todos los sentidos. Vamos a ser mejores, vamos a estar mejor, vamos a vivir más tranquilos, vamos a estar menos preocupados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se va a notar en que, en una mejor armonía, en lo que sea. Pero cuando empezamos con estas divisiones, ¿no? Esto que llamamos dinero, que Julio nos lo ha explicado, yo me maravillo cada vez que le oigo, y le oigo siempre. Miren que de verdad ha habido conceptos que a mí me ha costado muchísimo. Pero a medida que fui pudiendo vencer una cierta dificultad con algunos de los conceptos, y me los he leído, me los he estudiado, y le escucho, y le escucho, y le escucho, y voy comprendiendo, y digo, pero si tiene ahí una herramienta valuosísima, que la tenemos ahí, que nos la está entregando, él aprovecha el más mínimo entrevista, la más mínima oportunidad para irnos poniendo ahí con esa paciencia de los maestros antiguos que eran vocacionales y que se ponían y se ponían y se ponían. Y está ahí explicándolo. Porque es una fórmula, no sé si habrá más, pero esta es una fórmula que ya funcionó y que es valuosísima a la hora de empezar, digamos, a poder hacer un tránsito. Como dice él, es la herramienta para empezar a hacer un tránsito. Cuando llegará un momento en el que ya no hará falta ni siquiera la herramienta esta, pero hay que iniciar de alguna forma, porque estamos acostumbrados al intercambio. Y porque muchos no nos hemos dado cuenta de que estamos tomando una cosa que le llaman dinero para cambiarla por otras cosas. Entonces, con las verdades adquiridas sucede algo muy parecido. Nos hemos acostumbrado a tomar como verdad cosas que no tenemos ni la más mínima ni remota idea de si son o no son. Y entre ellas hay pues todas esas cosas que se ocultan o no se ocultan, pero que parece como que no las podemos captar, no podemos entender cómo funciona determinada cosa. Claro, pero si es que no se está facilitando en absoluto, se está haciendo clases. La clase política, la clase científica, la clase rica, la clase media, la clase pobre. ¿De qué va todo esto? De división. En muchos colegios, en muchos lugares donde se tendría que estar incentivando a los jóvenes a que sientan curiosidad por su entorno y por su vida, se está empezando a dividir. El que puede seguir la norma se considera listo y al otro tonto, y se los está separando, incluso poniendo en aulas distintas. Es decir, los tontos van con los tontos y los listos van con los listos, ¿no? Y en algunos países, si hay cualquier pequeño problema con la dicción o parece que, cognitivamente no se alcanzan los barómetros previstos, pues en automático a ese niño se lo cataloga como subnormal. Y y ahí, de verdad, es que, ¿saben? Para mí no hay una cosa que esté separada de la otra. Y muchas veces cuando trato de explicar alguna de estas cosas, se abren miles de campos a mi alrededor, algunos de los cuales he podido más o menos observar, investigar, o he leído a otros que lo han hecho y he conversado con ellos y dices, pero es que esto es algo muy sencillo, que se ha expandido hacia todas las áreas, en todas direcciones. Y en estos momentos está todo, digamos, como contaminado, vamos a ponerlo así. Esa contaminación, ese lío, esa idea fraudulenta se expandió tanto que ahora mismo nos tiene a todos ahí como diciendo, y claro, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pero si todo el tiempo lo estamos haciendo, solo que lo estamos haciendo dándoselo a otros, en vez de poder sacar un provecho propio. Un provecho propio que es individual, sí, pero también comunitario. Porque si uno crece mucho y el otro en cuestiones, vamos a poner, de materiales o de lo que sea, si uno tiene mucho y eso conlleva que haya otros que no, eso no es equilibrio.
Ya sé que nos cuesta entender porque uno dirá, bueno, yo me he esforzado mucho y ese está ahí todo el día tumbado y ahora tiene hambre, pues que se joda. Porque eso también me ha pasado a mí. Puedo entenderlo. Pero resulta que ese que se paró probablemente ha visto y ha observado cosas que mientras tú estabas esforzándote como un loco para lo que fuera, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho del mundo, pero tú hiciste tal esfuerzo por tal cosa y no pudiste captar lo que captó el que estaba tirado en la hamaca, en la arena, donde fuera. Porque este universo está construido de una forma que siempre tiende al equilibrio. Entonces, va a ser, y es algo que vamos a tener que ir comprendiendo con el tiempo, que cuando hay alguien que está muy polarizado, aparecen otros que también lo están en el sentido opuesto. Entonces, va a haber quienes se esfuerzan mucho y va a haber quienes no se esfuerzan nada. Y fíjense que cuando los padres, esto, la mayoría, padres y madres, lo van entendiendo, porque tienen hijos y se están encontrando con que ellos se han esforzado mucho y los hijos muchas veces, algunos quieren, pero otros no quieren en absoluto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el modelo que están viendo no les atrae. Y podríamos hablar muchísimo del tema, del por qué hay a veces tanta distancia entre padres e hijos, madres e hijos, y hijas. Es igual. Yo es que con eso del sexo sé que hay mucha gente que tiene problemas. Yo cuando digo padres entiendo padre y madre, y cuando digo hijos entiendo hijos y hijas. ¿Por qué pongo masculino? Seguramente por cultura, porque aquí se habla así, como esta es una sociedad donde se ha puesto lo del hombre por encima de la mujer, pues aprendimos a hablar de esta forma. Pero en el sentir no va separado. Me ha llevado la vida a comprender que todo esto que nos han explicado es un tejemaneje de conceptos que nos encierra y que nos captura. Y por eso estoy tratando de hablar de la verdad adquirida y la verdad sentida. Hay una diferencia muy grande. Y estamos en una maraña de actividades que están capturando todavía más nuestras capacidades. Y nos están dejando en un rincón sin saber muy bien por dónde ir. Entonces es muy importante que empecemos a comprender que en esta vida buena parte de lo que estamos viviendo lo podemos captar a través del sentir. Y que depende de si somos activos en esa área de una forma coherente y de una forma que usamos esa inteligencia, vamos a encontrar orientación y equilibrio y le vamos a poder entregar a la mente algo mucho más completo, y la mente va a trabajar de otra forma. Y la parte racional de la mente va a estar en su función, no en otras, que es lo que está sucediendo ahora. La mente es una capacidad enorme que tiene múltiples capacidades y no solamente la parte racional, pero es la que se está usando en desmesura. Y es la que puede, sostener de alguna forma todo eso de las verdades adquiridas sin entrar en pleitos, cuando deberíamos no entrar en pleitos, pero sí por lo menos investigar lo suficiente y posible. Yo a la luna no voy a ir. Ahora nos están diciendo que si la luna es que si es así, que si es asado, que si puede ser, que si no sé qué. Bueno, yo tengo la oportunidad de comprobarlo, no, pero sí tengo la cualidad innata de tener intuición, que es una forma de la inteligencia que me permite... Pero si yo esa capacidad, esa inteligencia, no la estoy usando, que está relacionada con lo que llaman el tercer ojo, si esa capacidad yo no la estoy usando en mi vida cotidiana, en mi quehacer natural, en mi modo más cercano, cuando llegue algo que está distante, tampoco voy a poderla usar. Entonces, me quedo sin la posibilidad, obviamente, de irme a la luna, pero además sin poder más o menos sentir orientación con respecto a lo que se está diciendo por aquí y por allí. Cuando sí hay posibilidades, porque no somos seres tan limitados como nos están explicando, porque estamos siendo usados.
por otros. Están siendo usadas nuestras capacidades por otros porque nosotros se las estamos brindando. Se parece muchísimo a lo que sucede con el dinero. Nos hemos acostumbrado a usarlo, alguien lo creó en un momento determinado. Parece ser que todo fue porque, así lo dice la historia, porque entonces, qué sé yo, se utilizaban los materiales, las materias primas, que si el oro, que si la plata, que si, qué sé yo, pues el tabaco, lo que fuera. Y se transportaba con barcos. En aquella época parece ser que no había otra cosa, eso nos han contado. Bueno, y había piratas, dicen. Entonces, ¿los piratas qué hacían? Pues, lo que hacen hoy, robar. Y les llamamos de otra manera, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Que decidieron cómo podían tratar de ahorrarse esa situación y empezaron con el papelito que llamaban, era como una especie de papel con un sellito que ponía esto vale por... y ahí empezó todo, dicen. Y de ahí se pasó al papelito de intercambio, fue todo así como dirigiéndose a... Y aparecieron los usureros, ahora le llaman banqueros. Bueno, vamos a poner nombres. ¿Qué son los usureros? Aquellos que decían, bueno, ahora que hay estos papelitos, vamos a hacer préstamos, pero a cambio de que si yo te doy 10, tú me tienes que devolver 20. Porque no me vale que me devuelvas lo mismo y 1 o 2 más. No. O me das el doble o no te doy nada. ¿Quieres eso? Pues no lo vas a poder comprar porque no tienes manera de hacerte con los papelitos. Yo te doy los papelitos, pero tú me tienes que dar el doble. Vas a tener que, bueno, eso. Buscarte la vida para devolverme eso, no, el doble. Y si no, pues quédate sin de lo que sea. ¿Cómo se llama eso? No voy a repetirlo, pero si quieren pueden ponerle nombres. Y como no les está oyendo nadie ahora, pues pueden poner el nombre que les dé la gana. Pero seguramente no será eso. Eso que nos dicen que es. Y que aceptamos como una verdad adquirida. Estamos aceptando múltiples verdades adquiridas. Estamos haciendo que estos que aparentemente están organizando el país, los países, estamos, que empezó, que si monarquías, que si imperios, todo eso, a eso, Dios, le dimos el papelito, el rol, le transmitimos la función de papá y mamá. Ellos son quienes dirigen, ellos son quienes organizan, ellos son los que deciden. Nos han dicho que la democracia nació en Grecia. Hace de años, siglos. Y a mí la primera vez que investigué lo que era, lo primero que me vino, lo primero fue, vale, entonces, si muchos deciden que esto es lo que quieren, el resto, que suelen ser a lo mejor poquitos, no van a poder hacer lo que quieren. No voy a entrar en más, no quiero, yo desestimé el tema de la política como está establecida y a los que viven de ella, que también tengo nombres para ellos, para todos. Visto lo que he visto, en todos los países, con muy contadas excepciones, contadísimas excepciones que han llegado a mi conocimiento. Habrá más, pero yo lo que puedo saber es lo que digo, lo demás no lo sé. ¿Por qué? Porque políticos lo somos todos. Cuando cualquiera de vosotros ve, vamos a poner, ¿no? Mira, este mes tenemos tantos papelitos, llamamos dinero, ¿sí? Y con estos papelitos podemos hacer esto, ¿no? O sí.
pasamos sin estos gastos superfluos y vamos guardando durante vamos a poder, qué sé yo, ver si podemos comprar un colchón nuevo, una cama nueva, o hacernos, qué sé yo, ir a ver a la abuela que vive a 1000 kilómetros. Eso es política, señores. Cuando una mamá se las ingenia con muy poca cosa o con mucha cosa, pero vamos a poner con muy poca cosa, para armar suficientes nutrientes para que en su casa no falte eso, comida, eso es política. Lo es en África, lo es en la India, lo es en América, lo es en España, en Europa y en donde sea. Eso es política. La política que puede ser administrativa, que puede ser cultural, cuando alguien está tratando, como ha sucedido en todo el mundo, que un padre y una madre han estado tratando de que sus hijos aprendan, por ejemplo, a subirse a un árbol, por ejemplo, a cómo respetar la naturaleza, o cómo conseguir comida, o cómo aprender a leer y a escribir, o lo que fuere, eso es política educacional. Y de agricultura y de todo, a convivir con los demás. Oye, ¿no se te ocurra tomar algo? Bueno, en mi casa, como yo llegara a casa con un lápiz que no era el mío, mi mamá lo detectaba volando. Y no te imaginas lo que venía después. Vamos, lo entendí muy rápido. Lo que no es tuyo, no. Y si no puedes tener un lápiz mayor, pues te conformas con el que tienes. Eso es política. Política de convivencia, política de respeto, política de valores. ¿Sí? Claro, aplicada al núcleo, digamos, primario, ¿no? Que es padre, madre e hijos, ¿sí? Y ahí ampliamos que tenemos los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? Y si ampliamos más, ¿a dónde vamos, señores? Vamos a la familia humana. Somos una familia. ¡Ay! Se puso un montón de verdades adquiridas. No, es que hay fronteras. Una cosa es España, y otra es Francia, y otra es Inglaterra, y otra es Alemania, y otra es bla bla en Europa. Que en un territorio muy pequeño, no saben ustedes, está todo dividido. Y así se está haciendo en todo lo posible, en todo el mundo, ¿no? Dividiendo, poniendo fronteras. Luego, hace ya muchísimos años, hubo un estudio mundial sobre el ADN. Me parece que estuvo, digamos, financiado por National Geographic. Al menos a mí me llegó a través de ellos. Y me parece que si lo buscan igual pueden encontrar lo que se llama el camino del hombre, creo recordar, ¿sí? Y ahí se hizo una investigación de distintos ADNs y fue sorprendente. Yo lo seguí con un espíritu muy alto porque me dio a entender que esas ideas que yo tenía pues estaban ahí y eran reales a nivel científico. Vamos a hablar de esa cosa que nos han enseñado como que tenemos que tener tanto respeto. Sí, bueno, pues a nivel científico hoy en día se puede investigar muchísimo sobre el ADN. Lo que nos han contado, hay mucho más. Estoy convencida, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre funcionan así. Estos que pretenden que son nuestro papá y nuestra mamá a la hora de dirigir lo que sería lo común, lo grande, ¿no? Países, grupos. Bueno, esos que en la tele están enfrentados pero luego salen y se van a comer juntos o se pasan un fin de semana cazando zorros. Vaya usted a saber. Ni me importa, no lo digo como crítica, lo digo como una enfermedad. Una enfermedad que estamos sosteniendo todos. Algunos incluso que no están teniendo muchas facilidades para poder poner comida en sus casas todos los días. Pues esos que no tienen comida todos los días están sosteniendo que esos que hacen ver que se pelean luego se encuentren para ir a hacer cazas de zorro, por ejemplo. Pongo esa porque la conocemos un poco. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se está desmoronando todo? Pues ojalá se desmorone del todo ya, porque vamos a tener que pasar por ahí para acceder a algo nuevo, ¿verdad? Bueno, vamos por partes. ¿Qué está sucediendo con esas verdades adquiridas?
que esas fronteras que han conseguido que estemos divididos, que no nos demos cuenta de que somos una familia humana. Y este experimento, como digo, financiado por el National Geographic en su momento, hace unos cuantos años, demostró que había, y lo demostró, y fue sorprendente, encontrarse con que el estudio del ADN de algunos, por ejemplo, afros, que llaman a los afros a la gente que es de color oscuro en su piel, pero no esos que son medio, no, gente que era realmente muy oscura. Lo estudiaban el ADN y le encontraban que había genes alemanes. O sea, blanquitos, no pálidos. Porque el originario es muy pálido. Y tendrían ustedes que haber visto la cara del hombre cuando se dio cuenta de... Dice, imagínate, y además lo dijo así. Ese le recuerdo porque fue aquí, así como muy simpático, pero también muy contundente. Dijo, bueno, imagínense, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo genética básica importante que viene de blanquitos pálidos. Cuando yo vaya a mi casa con mis dos padres, que son igual de negros que yo, y les diga que tenemos genética alemana, vamos a flipar. Vamos a quedarnos todos con una cara diciendo, ¿qué dices? Yo vengo de África. Sí. Y así fue buscando genética judía. Judíos, vamos, de arriba abajo, que se encontraron con que estaban mezclados con otras razas que no tenían nada que ver y que a lo mejor lo que predominaba en su genética no tenía nada que ver con lo que sería la genética hebrea judía. Y ahí podíamos ir buscando y fue sorprendente porque fue revelador. Nos dimos cuenta que somos todos primos hermanos, que estamos mucho más mezclados de lo que nos imaginamos, que compartimos genética, aunque vivamos en extremos del planeta, que resulta que eso, en vez de empobrecer, lo que hace es enriquecer. Enriquecer, porque cada mayor mezcla permite mayor comprensión, más flexibilidad. ¿Sí? Y sin embargo, la verdad adquirida nos ha ido separando, dividiendo, haciendo que nos peleemos unos, que nos matemos unos a otros. Estos son los malos. Estos tienen otro Dios. Vaya, que lo de la Edad Media resulta que todavía está presente de alguna forma, ¿no? ¿O no? ¿O no? Que nos dicen que estos son los malos, pero luego resulta que esos que hacen ver que están peleados van y tienen negocios entre ellos. Y los que están muriendo son la gente como tú y como yo. Cuando se ven obligados o no, pero van a defender a su país. Vete a saber dónde, a matar gente. Y todo está basado en verdades adquiridas. En cosas que nos presentan como imágenes que... Ha habido fotógrafos recientemente que encontraron que algunas de las imágenes que nos han vendido de esta pretendida guerra que hay ahora entre dos países, ha habido imágenes que se han puesto ahí que ellos conocían y han ido a buscarlas y sí, efectivamente, resulta que esas imágenes ni siquiera son actuales. Y algunos de ellos que conocen, porque como Julio son camarógrafos y saben que se pueden hacer montajes, y han visto que hay montajes. A lo mejor nosotros, como no lo sabemos, como no somos camarógrafos y no nos hemos dedicado a eso, no somos capaces de detectarlo. Pero quienes sí que lo hacen saben perfectamente, ahí hay algo que no liga, y luego lo van y lo pueden, tienen fórmulas para poderlo averiguar, lo averiguan y dicen, ahí hay un montaje. Y nos lo están poniendo en las televisiones públicas como información real. Por lo tanto, volvemos a estar basando nuestra realidad, nuestra forma de mover, de sentirnos incómodos, en peligro o en lo que fuera, en base a cosas que son verdades adquiridas. Nosotros no tenemos una manera de averiguar qué está pasando realmente ahí, porque la mayoría de nosotros no vamos a ir. Con eso están jugando con nosotros que no vean. Entonces, es tan importante, y por eso estoy explayándome un poco con el tema, con que en lo que sí que nos es posible, empecemos a verificar las cosas por nosotros mismos.
Porque puede venir alguien y decirnos cualquier cosa del vecino y nosotros nos ponemos inmediatamente, bueno, no sé, depende de lo que sea, pues en contra del pobre vecino, porque que ha venido a decirnos tal cosa, que a lo mejor pues le conocemos más, nos dice, oye, es que mira qué ha hecho. Pero nosotros nos ponemos con una verdad adquirida que no es sentida porque no nos ha pasado a nosotros. Necesitamos averiguar, investigar, comprobar por nosotros mismos si eso es o no. Porque todos podemos equivocarnos, podemos, en esta experiencia de ensayo y acierto y error, puede suceder que tengamos un día no muy acertado, tengamos un día, qué sé yo, y podamos leer mal, o por lo menos, perdón, inadecuadamente. Y porque ese vecino puede también haber tenido un día malo y haber tenido una reacción que no era la mejor, pero eso no significa que esa persona actúe siempre así. Entonces, hay mucho, ¿no?, a investigar. Y si empezamos a hacerlo y empezamos a operar en base a lo que sentimos, a las verdades que podemos experimentar por nosotros mismos, nos vamos a fortalecer y nos vamos a dejar de oxidar esas herramientas que están en nosotros, entre ellas, por ejemplo, la intuición. Y cuando uno puede comprobar que esa intuición, jugando con ella, aprendiendo a operar con ella, nos va a decir, oye, pues mira, he intuido esto y ¡pam! Esto es lo que ahora puedo comprobar que es o que no es. Y ahí uno va comprendiéndose mejor, conociéndose más y pudiendo utilizar muchas más capacidades de las que estamos usando en ese momento. Y cuando uno se vuelve activo y práctico en ellas, esas otras que a lo mejor nos cuesta más, nuestra intuición nos va a dar una orientación. ¿Por qué? Porque estamos comunicados. Miren, hay un estudio, y me estoy alargando un poco, pero siento que esto es muy importante. Hay un estudio, yo estuve trabajando varios años de locutora, y en aquella época no había la tecnología que hay hoy, y había unos aparatos que le llamaban Revox, que funcionaban con cintas tipo como las de cassette, pero en grande, ¿sí? Entonces, alguien averiguó, esas cintas tenían la posibilidad de hacer avances o retrocesos. Y cuando tú hacías el retroceso, podías ir... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las voces se activaban al revés. Bueno, pues alguien lo estudió. Y se dio cuenta que a ciertas velocidades, cuando la cinta se hacía ir un poco más lenta, digamos en el sentido de ritmo normal, pero a la inversa, había una serie de códigos que permitían oír el código profundo de quien estaba explicando tal cosa. Por ejemplo, se hizo una investigación sobre, entre otras muchas, sobre un político que fue obligado a dejar su función como presidente de un país conocido porque había tenido relaciones con una chica que había ido, digamos, acabada la universidad o en el plazo de la misma, a hacer una serie de ejercicios laborales en el lugar donde el señor estaba haciendo de presidente. Y abusó de la chica. La chica lo denunció y fue publicado, mundialmente lo conocimos todos y no sé qué, y ostras, y esto y lo demás, y bueno, y cómo fue, y si sí, si no. La cuestión es que este señor que había hecho esta investigación tomó las declaraciones que hizo este señor presidente y pudo ver que cuando él negaba esta situación y lo pasaba, las cintas que habían grabado esas palabras que él pronunció, las pasaba a la inversa, ahí salía la verdad. Eso es desconocido para muchas personas. ¿Sí? Bueno, miren, y con esto acabo. Tuve la oportunidad de, con el mismo aparato, con el famoso Revox que les estoy explicando, se hicieron grabaciones sobre ballenas, cuando hablaban, con los pájaros, cuando hablaban,
bueno, no sé hablar, pero me entienden, ¿sí? Emitían sus sonidos, sus lenguajes, sus códigos, así lo hacían los pájaros, distintos animales, ¿sí? Y había distintas grabaciones, entonces tú oías, mira, esta es una ballena. Luego, al cabo de un rato, mira, pues estos son los pájaros. Bueno, pues mira, ahora son, ¿sí? Y se tomaba esos mismos sonidos, esas mismas, digamos, comunicaciones que hacían los distintos animales y se pasaban a otras velocidades. Y resulta que cuando las oías exactamente como si estuvieras escuchando a un humano hablar un idioma desconocido, pero obviamente humano. Me dejó sorprendida y dije, ¿pero esto? Entonces, pruébalo, me dijeron, porque claro, te quedas un poco como, esto no puede ser. Sí, el Revox te permitía cambiar las velocidades, igual que había los ¿cómo le llaman esto? Que nosotros llamábamos discos, que era con lo que se grababan los sonidos y tú tenías, bueno, eso, que ahora no me acuerdo el nombre técnico, que eran esos discos de color negro que tú comprabas del músico o la música que te gustaba y tú los ponías en el reproductor, el tocadiscos que llamábamos aquí, y ahí estabas escuchando, ¿no? Bueno, pues ahí también había distintas posibilidades. Y yo recuerdo haber tomado una música de Beethoven, que me encanta, y la cambié de revoluciones, y salió un rock and roll increíble. Entonces empecé a jugar, que lo hice sin querer, fue un descubrimiento así sin querer. Y de ahí vino una cosa, vino la otra. Entonces me acuerdo que recibí un montón de llamadas diciendo, ¿qué grupo es ese? Por Dios, pero qué bueno. Pues era Beethoven, a otro ritmo, eso sí. Hey. Nosotros solo estamos captando todo el tiempo frecuencias. Lo hacemos con los ojos, lo hacemos con todos los sentidos. Esto no es como nos han explicado. Nosotros no somos lo que nos han dicho. Y si resulta que todo lo que podemos hacer está basado en lo que podemos percibir y sentir, y resulta que en vez de hacer operativo eso, estamos funcionando en base a lo que nos dicen otros, sin que nosotros tratemos en lo más mínimo de verificarlo por nosotros mismos, en todo lo que nos sea posible, cuando llega eso, lo que sea, que no sabemos cómo hacerlo, cuando sucede que puede haber un político que está llevando un departamento concreto, un ministro, vamos a poner como sucedió en mi país, que estaba llevando un ministerio y que resulta que alguien que no lo debía querer muy bien filtró que el tipo no tenía ni siquiera los estudios básicos, cosa que se investigó y se comprobó. Entonces ese señor estaba haciendo una función para la que no tenía ni la más mínima preparación. Vamos a poner, si fuera agricultura, es que el hombre no sabía ni sembrar una semilla. ¿Cómo va a llevar el Ministerio de Agricultura de un país? Si no tiene ni idea, de lo más mínimo. Ya no se trata de si tiene estudios universitarios o no. Hay mucho universitario que no funciona. Hay otros que sí, pero muchos que no, ¿sí? Entonces, no se trata de eso, se trata de que la persona no estaba preparada ni para lo más mínimo. No tenía la más mínima noción de nada. ¿Cómo se iba a meter ahí? Y estaba haciéndolo. Porque presentó que él tenía tantos títulos, todo falseado. ¿Cómo vamos a comprobar? ¿Cómo vamos a saber dónde nos estamos moviendo si ni siquiera tenemos activado lo propio, ¿no? Y no le damos valor a lo propio. Y estamos basando nuestras funciones en cosas que nos están entregando. A través de la alimentación, no vean lo que está pasando, porque está pasando. A través de la farmacéutica, no vean lo que está pasando, porque está pasando. O sea, ya toca que empecemos a mirarlo de verdad. Ya toca que empecemos a usar nuestras propias capacidades, sentir y averiguar qué es verdad para nosotros. Y una vez lo tengamos, y lo tengamos así, luego podemos compartirlo. Además es necesario, es enriquecedor, porque nos amplía siempre. Eso de las divisiones, y eso es lo que permite precisamente, ha permitido romper el nexo de la familia humana. Y tratar de que lo mío sea mío y no del otro. Esa situación que han vivido y que están viviendo en muchos países donde jamás
Jamás en los hogares hubo electricidad, jamás hubo agua corriente, ¿sí? Esos países donde si caes enfermo te las espabilas o te mueres porque no hay médicos. ¿Cómo es la cosa? Ellos no están preocupados por lo que estamos preocupados nosotros, este mundo, esta sociedad occidentalizada. Y son nuestra gente. Nosotros también somos suyos. Vamos a ponerlo así. Somos de todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y ahora, cuando empiezan a haber algunas situaciones que están empezando a decirnos, ¡epa! ¿A dónde va esto? Lo vamos a lograr solamente si empezamos a usar nuestras verdades sentidas y dejamos de funcionar con las verdades adquiridas. Y volvemos a ser familia. Para ser familia, primero necesitamos empezar a comprender quiénes somos nosotros individualmente y usar nuestras verdades sentidas. Gracias por la paciencia. Disculpen, parece simple, pero siento que es importante porque navegamos en un mar un océano de conceptos que nos tienen muy distraídos y que nos van alejando de nosotros mismos, y en esa división de nosotros con nosotros mismos, en esa separación, se está consiguiendo separarnos a los hombres de las mujeres, a los padres y madres de los hijos, hijas, a los vecinos, a los países. Y ya basta. Y obviamente para conseguir un cambio importante de esa índole, vamos a tener que pasar por algún lugar no muy interesante en cuanto a que va a desaparecer todo lo que estaba haciendo posible que esto funcionara a base de verdades adquiridas. Somos brillantes. Y tiene que desaparecer mucha cosa para que podamos volver a brillar y a ser lo que realmente somos. Y a funcionar como tales. Hay una persona que le dijo a Julio, ¿por qué utilizas tanto la palabra estupidez? Porque este sistema nos estupidiza. Y a veces a la gente, a los seres que estamos aquí tratando de brindar nuestra forma de verlo, que no es ni la mejor ni la única, pero estamos viéndolo. Y no solamente nos hemos limitado a verlo. Julio lo ha estado practicando de todas las maneras posibles, con su propia experiencia de vida, entregándolo de todos los modos posibles. Yo en mi pequeño formato también he hecho algo parecido. En pequeño formato, no le llego a Julio ni a la suela de los zapatos. Pero también he estado tratando. Nos damos cuenta de que no quiere ni siquiera ser oído. Entonces, si queremos que desaparezca la palabra estupidez, dejemos de funcionar estupidizados. ¿Se entiende? Porque eso no depende de nadie. Eso depende de nosotros. ¿Sí? Y es importante. Porque nos ayudará a tener una calidad de vida interior y exterior mayor. A eso vamos. Repito, gracias por la paciencia. Nos encontramos en una nueva ocasión. Cuídense mucho.